Nuestro amor nació hace tiempo, con el rostro de la luna, y su cuna fue la noche con la lluvia y la borrasca que se nos mostró cruel. Bienvenidos amigos de Eureka Channel. Hoy tengo el gustazo de compartir con una verdadera leyenda de la música cubana, Ovidio González. Hola Ovidio. Mucho gusto. ¿Todo bien? Todo bien. Pasa. Ovidio encarna la esencia de la música cubana con canciones que le cantan al amor y al desamor. Y hoy muy generosamente nos recibe en su casa para conversar con el ser humano emprendedor y entregado que hay detrás del artista. Quédense hasta el final porque Ovidio nos va a contar cómo descubrió su talento y algunos tips para tener éxito en la industria musical. Tú serás lo que nunca debió pasar, que por San Antonio de los Baños Descubrí que este era mi mundo. Era lo que yo quería, eso y nada más. Eso sí lo descubrí. Te voy a mostrar y después te voy a regalar alguna de las portadas de mis discos. ¿Cómo que vas a ser cantante o músico? ¿De qué vas a vivir? Salud. Salud. Gracias a ustedes. Eureka. Lo he encontrado. ¿Cómo descubriste que tenías talento para la música? A ver, en honor a la verdad, no soy consciente de si alguna vez yo descubrí que tenía talento para este oficio. Yo creo que esa fue misión de otras personas. Más bien descubrí desde muy temprana edad que tenía vocación por este oficio, por todo lo que tuviera que ver con el escenario. Si había algún talento, eso fue descubierto por personas a las que les estoy muy agradecido, los maestros Romano Splinter, Ramón Calzadilla, que fueron parte de mi formación en ELISA, y también antes de eso Hugo Barreiro, Rodolfo Chacón, Armando Suárez de Pillar en el mundo del teatro. Yo creo que ellos, más que yo, de pronto vieron que sí, que había una materia prima que se ¿Te podía... descubrieron a ti? Sí, siendo sincero, creo que sería una pedantería mía si te dijera que yo descubrí que tenía talento para... No, descubrí, eso sí, descubrí que este era mi mundo, que este era mi oficio, que este era mi camino, que era lo que yo quería, eso y nada más. Eso sí lo descubrí. Fue muy orgánico, sí, sí, natural. Fue pura intuición, pura... No sé. Así es mejor, así es más bonito. Sí, es verdad. Todos mis juegos tenían que ver siempre, o generalmente, todos conducían a lo mismo. A percutir en algún sitio, a cantar los temas de cuando uno era pequeño, aquellos que uno escuchaba en la radio, en fin. Así que todo vino en gran medida desde ahí, desde el juego. Desde la inconsciencia, como te decía hace un rato, uno se va metiendo en este mundo tan apasionante del arte, de la música y del arte en general. Esto se llama 3 de café y 2 de azúcar. Es que siempre café caliente, antes y después. Yo soy buenísimo en la cocina. Listo. Mi padre, Leonel González, que en paz descanse. Yo sé, siempre todos supimos, a Pipo le encantaba cantar. Él era un gran albañil, yo lo acompañaba mucho en sus obras. Era muy raro no verlo, no escucharlo cantar mientras trabajaba. Si se duchaba era cantando. Y además, y esto lo digo, como dije al principio, quiero ser muy sincero para que así sea esta linda conversación. Mi padre tenía una hermosa voz. Sí, yo creo que si hubiera tenido la oportunidad, tal vez hubiera sido cantante. Tenía
Un tío, el tío Manolo, le encantaba las décimas, Guajira. Sí. El tío Tata, el tío de mi mamá, me gustaba mucho tocar el laúd también, de forma empírica, pero le gustaba. Y tenía un tío, Roberto, que también ponía 3, 4 acordes en la guitarra. Pero ese era, en mi entorno familiar, eso era lo que había. Era todo muy a nivel doméstico, nadie vivía de eso. Pero yo siempre tuve mucho apoyo en toda mi familia, porque yo empecé a cantar desde la secundaria. San Antonio de los Baños, de donde yo soy, ya creamos un grupo musical y entonces nosotros le poníamos el toque musical a todas las escuelas en el campo que estaban alrededor de San Antonio, de Huira, de Alquiza. Nosotros ya éramos famosos en ese entorno y yo siempre tuve mucho apoyo de parte de mi familia, pero sobre todo, y sería ingrato si no lo reconociera, de Pipo. Y yo recuerdo San Antonio, el anfiteatro. Entonces, en aquella época había un programa muy popular en Cuba, se llamaba Para Bailar. Y ese programa lo hacíamos también con mucho éxito en el anfiteatro de San Antonio, y participaban parejas de baile de San Antonio. Y tenía capacidad, si mal no recuerdo, como para miles de personas, 3.000, 4.000 personas, que ellos se repletaba porque llevaban a los estudiantes. Yo era uno de los animadores y también cantaba. Y siempre recuerdo a Pipo detrás de mí en cada actividad, en cada concierto en el pueblo. Cuando entré a estudiar en ELISA, es siempre muy pendiente de que yo, repito, toda la familia, pero en Pipo había una fascinación especial porque yo me dedicara a este mundo del escenario, a este oficio. Sí, tal vez por eso, porque él todo lo que hacía lo acompañaba cantando, sobre todo corridos mexicanos, rancheras. Le gustaba mucho el tango. Y ahí vengo. Te voy a mostrar y después te voy a regalar alguna de las portadas de mis discos. Ven por aquí, mira. El de arriba es un disco que, como te decía, se hizo con un sello discográfico Egren cuando yo celebraba 10 años de vida artística. El de abajo es el único disco que yo he grabado fuera de Cuba. ¿Se puede vivir de la música? ¿Cómo? Bueno, me imagino que sí, porque si no... No estaríamos aquí. Yo no estuviera todavía aquí después de más de 40 años dedicado a este oficio. Vivir de la música, como vivir de cualquier manifestación artística, siempre ha sido complicado. Pero yo creo que es tan complicado como vivir de cualquier otro oficio. Te puede ir de maravilla, te puede ir regular, te puede ir mal, pero yo creo que es fatal entrarle a esto pensando en cómo te va a ir. Yo creo que ahí está ahí el camino está equivocado. Si uno emprende este recorrido ya priorizando esa parte del sueño, ya hay algo que está mal. Tal vez para mí se hizo más llevadero porque yo no solo me dediqué al mundo de la música, del canto. Entonces, yo desde que empecé, es más, antes de graduarme en ELISA, es decir, antes de ser un profesional, de vivir de esto, ya desde esa época yo combinaba el teatro, la docencia, el canto. Eso como que me permitía oxigenarme un poco más para la sobrevivencia. Y después en Ecuador, desde el año 95, que fue cuando ya yo me establecí por acá, seguí siempre haciendo, la docencia siempre formó parte de mi vida. Yo soy un docente por naturaleza.
Yo creo que hay una sola forma de hacer bien la docencia, es dando todo y más, procurando que la persona que tú tienes delante de ti, confiando en que tú le vas a enseñar, te supere en todos los sentidos, que logre hacer lo que uno nunca logró hacer o que logre hacer lo que ya uno por los años no puede hacer. Entonces yo hice la docencia aquí en el Conservatorio Nacional de Música, en el Coro Mixto Ciudad de Quito, en la Universidad de los Hemisferios, en muchos programas de canto de Teleamazonas, en Pequeño Gigante, Quiero Cantar Contigo, La Voz Ecuador, Yo Me Llamo. Cantaba muchísimo cuando llegué, muchísimo, muchos dramáticos con Ecuavisa, muchos dramáticos con Teleamazonas, 20 años mi programa La Propuesta de Ovidio en la radio al aire, el programa de música cubana. Entonces, por eso te decía que a mí se me hizo un poco más llevadero, porque siempre me dediqué a muchos oficios dentro del mundo del arte, la docencia, la radio, el teatro, la televisión, el canto. Pero que es fácil, no es fácil. De hecho, muchos padres le dicen a los hijos, ¿cómo que vas a ser cantante o músico? Entonces, ¿de qué vas a vivir? Y sí, existe ese... ¿De qué vas a vivir? Del placer de hacer lo que te gusta hacer. Porque sí hay mucha gente que dice que cree que ser artista es ya te convertiste en una estrella a los 3 meses. No, puedes dedicarte a esto 80 años y jamás llegar a ser una estrella. Pero fascinarte de lo que haces, y es suficiente a veces. Oye, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. ¡Vaya Cuba! El éxito puede ser hacia afuera o hacia adentro. Sí, es verdad, porque sí, es muy subjetivo. Hay gente que siempre piensa en el éxito hacia afuera. Yo digo que para proyectarse hacia afuera, a veces estoy hablando como si estuviera hablando conmigo cuando tenía 18 años. Creo que primero hay que crecer hacia adentro. Claro que yo no, a esa edad no pensaba así, pero si estuviera hablando conmigo mismo cuando tenía 16, 18 años, o si estuviera hablando con un chico de esa edad, creo que con respecto al éxito, así me hablaría o así le hablaría. Le diría que no se dejara tentar por las cosas, ¿cómo te digo? Por las cosas efímeras, superficiales, por las cosas novedosas. A veces las novedades son un arma de doble filo, porque a veces pasan así. Creo que es más importante, primero que todo, en plantearte, tratar de crear una obra, de que quede un testimonio de que estuviste aquí, de que te planteaste siempre hacer lo correcto. Y si uno va a ser cantante, o uno va a ser actor, o uno va a ser lo que sea, quiero ser el mejor cantante que yo puedo ser. El que yo puedo ser. Va a haber millones mejores. También va a haber otros que no serán mejores que uno. Pero yo creo que lo fundamental es eso. Plantear, hacer lo correcto. No es que voy a hacer esto porque sé que con esto esto va a pegar enseguida, y esto que funciona, me imagino, y estoy seguro que hay mucha gente que lo hace y le ha ido muy bien, a otros no, porque es así. Pero es así como lo veo. Así me hubiera gustado que me hubieran hablado a mí cuando tenía 18 años, y si yo ahora estuviera hablando con un Ovidio sentado de 18 años, eso es lo que le diría, o a un chico joven que quisiera emprender, no solo en este oficio, en cualquiera. Haz lo correcto. Y siente que lo que vas a hacer, y eso en el mundo del arte es fundamental, en todo en la vida, pero en este mundo, siente que lo que vas a hacer, primero que todo, le da sentido a tu vida. Eso es fundamental. Si después se convierte en un modo de vida y si te hace... pero primero que todo, siente que esa función, que esa tarea, que esa actividad le da sentido a tu vida.
Les voy a servir un cafecito que siempre cae bien. Noten la diferencia de taza porque no fallen en eso. Alguna vez, un maestro, lo mencioné hace un rato, Ramón Calzadilla, Ramón Calzadilla, uno de los barítonos más grandes que ha dado la ópera en Cuba. Falleció no hace mucho, ya mayor, gran amigo. Él era el jefe de la cátedra de canto en el Instituto Superior de Arte en aquellos años. Yo entré en el 79. Y aunque Romano Splinter era mi maestro de canto, Calzadilla y yo siempre tuvimos una afinidad increíble, igual que con Romano, pero Calzadilla y yo, grandes amigos, nos hicimos grandes amigos. Repito, para quedar tranquilo con mi conciencia, con Romano Splinter también. Esos dos seres humanos para mí fueron... Romano Splinter mucho mayor que Calzadilla, otro gran barítono. Yo tuve esa suerte de rodearme de gente, ni siquiera yo me rodeé, la vida me rodeó de gente muy talentosa, gente fundamentales en la cultura cubana. Y yo me acuerdo que Calzadilla un día, él coleccionaba mariposas y salíamos al monte, conversábamos mucho. Y un día me dijo algo que me sirvió mucho. Un día me dijo, mira Ovidio, talento se reduce a este concepto, saber qué se puede y qué no se puede hacer. Y eso que descubres que puedes hacer, hazlo con mucha mística, con mucha pasión. ¿Cómo me ayudó eso? ¿Cómo me ayudó eso? Él era un cantante lírico por excelencia, te digo, uno de los grandes barítonos que ha dado Cuba, barítono de la Ópera Nacional. Y me decía eso, yo sé, después yo me doy cuenta después, con los años, que él me decía eso para que yo no me equivocara a la hora de elegir mi camino dentro del canto. Yo también le diría a ese Ovidio de 18 años, Ovidio, no te equivoques, no te confundas. Talento es saber qué se puede y qué no se puede hacer. Y eso también, eso te puede ayudar mucho a que te vaya bien o mal en este o en cualquier oficio. A la final tienes que cantar como puedes cantar, no como tú quisieras cantar. Eso es una realidad. Yo pudiera plantearme, yo quisiera cantar como... No, yo soy Ovidio y por eso es... No, plantéate ser el mejor cantante que tú puedes ser. El éxito también es eso. Crecer donde te toque crecer. Crecer donde te toque crecer. Si cantas para 10 personas, tienes que crecer para 10 personas. Si cantas para 30.000, tienes que crecer para 30.000. Pero es eso. Y pasa un poco por eso que te decía hace un rato. Uno crece hacia adentro y eso se proyecta hacia afuera. El crecimiento externo es un poquitico... es traicionero. Salud. Salud. Nuestro amor nació hace tiempo, con el rostro de la luna, y su cuna fue la noche con la lluvia y la borrasca que se nos mostró cruel. Nuestro amor que fue el de siempre, como una historia sencilla, guardó todos sus secretos en la vida, en la vida. Así se terminaba la serie cada noche. ¡Qué bonito! Sí. Entonces, como una historia sencilla de Angelito Quintero. Sí, ya te digo, muchas canciones han sido fundamentales. He grabado algunos discos y cuando uno graba un disco, lógicamente uno escoge un repertorio que quiere que sea fundamental, que sea... Pero escogí esta porque yo recuerdo cuando hacía esa canción en los conciertos en Cuba,
era como un contagio. Era, Y si vas ahora y la cantas, Todo- estoy segura que la gente la va a recordar. bueno, sí, no, la gente de esa generación, no tengo la menor duda, pero era eso, era como un contagio desde que arrancaba, porque cuando una canción forma parte de una serie de televisión y que se pasa de lunes a viernes y forma parte del inicio y después al final otra vez la repiten, claro, eso ya, y además en radio fue... Y también me trae muchos recuerdos de una época hermosa, mi amistad con Angelito Quintero, amigo tachable, un trovador muy trabajador, compuso muchas cosas importantísimas para el movimiento de la Nueva Trova, para muchos intérpretes, para él mismo como trovador. Entonces me vino a la mente, sí, ese mundo de la juventud como una historia sencilla, de Angelito Quintero. No sabes cómo te agradezco No, este gracias a encuentro, ti. esta conversación. Me ha hecho mover cosas lindas. Cuando mencionaba hace un rato a Kiki Corona, y a Vicente, que en paz descanse, gran amigo, a Mauri, a Silvio, a Alberto Vera, mucha gente que me ofrecieron sus canciones para... Para que las interpretaras. Sí, entonces fue una época muy, muy linda. Y muchos más, pero no, faltaría tiempo para conversar mencionarlos a todos. para meter más de 40 años de carrera sí, pero un día podemos encontrarnos y seguir Claro que sí. con esta charla. Hasta me has hecho cantar una canción que, de verdad te digo, hace unos 30 años que no canto esa canción en público. Somos los primeros entonces. Espero que haya quedado bien. Sí, sonó muy bonito. Yo que no sé nada de música, solo sé lo bonito que sonó. Muchas gracias No, a por ustedes. compartirnos tu casa, tu música, tus aprendizajes. Esperemos que esto a las personas que nos Yo he están aprendido viendo hoy. les sirva. Sí, yo he aprendido hoy. Ujú. Eso es la vida, un aprendizaje infinito. Así es. Muchas gracias, Ovidio. A ustedes.